La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Vamos a buscar Malaquías capítulo 3, versículo 1, Antiguo Testamento. Antes del Evangelio de Mateo está Malaquías capítulo 3, versículo 1. Este es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Cuando usted encuentre esa porción de la Escritura, vamos a estar puestos en pie para leer la palabra y presentarnos en oración, amados. Malaquías 3:1. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen todos, amados? Dice la palabra: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oremos. Señor, oramos por tu palabra, para que ella nos hable, para que nos ministre, para que nos ilumine, para que nos alumbre en nuestro camino. Que sea voz tuya en esta mañana, oh Dios, la que se escuche en nuestros corazones y en nuestros espíritus. Aquí, Señor, habla porque tu pueblo te escucha. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Vamos a ver. Bendito tu nombre. La semana pasada estuvimos explorando un versículo también en el Antiguo Testamento que nos hablaba de dónde iba a nacer el Mesías. Hablábamos de Belén, ¿no? Hoy tenemos otro pasaje en el Antiguo Testamento porque es otra profecía de cómo podemos identificar y reconocer quién va a ser el Mesías. Y para poder comenzar a hablarle de este versículo, tengo que darle el contexto. Porque aquí se está hablando de que el Mesías se va a presentar en el templo. Vamos a hablar un poquito del templo y entramos aquí. Como ustedes se acuerdan, los israelitas estuvieron 400 años esclavos en Egipto. Y el Señor se le apareció a Moisés en aquella zarza ardiente y usó a Moisés para liberar su pueblo. En ese proceso, Dios se presentó al pueblo de Israel. Se presentó de muchas maneras. Se presentó como una columna de nube, se presentó como una columna de fuego, y esa columna de nube los protegió de Faraón, los ayudó a guiar a través del Mar Rojo, los guió al otro lado, los guió a través del desierto. En un momento dado, Dios entiende que ellos necesitaban un templo donde ellos podían adorar. Solo que están en el desierto, es un pueblo móvil, se levantan y siguen caminando. Se creó lo que se llama el tabernáculo. Y el tabernáculo es como nosotros aquí. Venían temprano y montaban todas las cosas y se adoraba a Dios. ¿Y quién estaba allá adentro? Dios mismo. Ese Dios que se apareció en la nube de fuego, en la nube de humo, cogió su presencia y lo depositó en lo que se llamaba el arca. Y el arca se puso dentro del lugar santísimo. De manera que cuando la gente iba a adorar allí, se encontraba con la presencia de Dios. La misma gloria de Dios estaba allí presente. Y estuvieron con el arca caminando para arriba y para abajo, y donde quiera que ellos llevaban el arca, Dios estaba con ellos. Y así entraron a la tierra prometida. Y entonces, si se acuerdan de la escuela bíblica, David, cuando llegó a ser rey, quiso crear un templo firme, permanente, ¿verdad que sí? El primer templo permanente, pero Dios no se lo permitió. Fue su hijo Salomón el que tuvo el privilegio de construir el primer templo. Esto es importante. Y entonces, cuando se construye el primer templo, ¿qué es lo que hay que hacer? Traer el arca y entrarlo. Uno de los grandes privilegios que tenían los israelitas es que ese Dios
con el cual ellos se encontraron allá en Sinaí, en el desierto, los acompañó no solamente a través de todo el desierto, sino en su vida cúltica, en su vida religiosa. Estaba día a día con ellos. Por eso la gente estaba fascinada con ir a Jerusalén e ir al templo, porque tú te encontrabas con la misma gloria de Dios. Los sumos sacerdotes tenían temor de entrar en la presencia de Dios porque no sabían si iban a salir vivos. ¿Se acuerdan? Los sacaban con una soguita. Imagínense eso, tiembla cualquiera. Pero ¿qué pasa? Pasan los años, pasan los siglos y los israelitas caen en desobediencia, caen en rebelión. Y como ustedes saben, no solamente vino Asiria y capturó el norte, vino Babilonia y capturó el sur. Vino el rey Nabucodonosor y destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Y desde ahí no se sabe dónde está el arca y qué pasó con todo esto. Unos tienen la teoría que Nabucodonosor se llevó eso para Babilonia, pero mucha gente dice, ¿pero cómo va a ser? ¿Se acuerdan cuando los filisteos trataban de tomar el arca? Morían. Y otros entonces tienen la teoría de que los sacerdotes apresuradamente sacaron el arca y la escondieron. Pues unos dicen que estaba en Etiopía, otros en algún lugar en África. Se desapareció. Y hay otros que tienen la teoría que Dios mismo sacó su presencia y se llevó el arca. Hasta el día de hoy no sabemos. Pero ¿qué sucede? Que esta gente está en el exilio, están en Babilonia. Y entonces después surge el imperio persa y los persas derrotan a los babilónicos. Y algo que hacen los persas es que permiten a los judíos regresar a Jerusalén. Y con la intención de reconstruir su templo. Y amados hermanos, ahora empiezan a reconstruir el segundo templo. Con el gobernador de los judíos que se llamaba Zorobabel y con un hombre llamado Josué. ¿Y qué pasa? En el 516 rededican el templo a Dios. No es el primer templo, no tenía el esplendor del primer templo, pero era algo donde podían adorar. Con mucha oposición, porque la gente que vivía en aquella época allí no quería volver a reconstruir el templo. Y entonces había mucha dejadez en el pueblo. Y la gente no colaboraba, no apoyaba en la reconstrucción del templo. Malaquías es el hombre que se levanta a predicar en esa época. Estamos hablando en el 425 a.C. Y por eso la gente tiene memorizados esos textos famosos, ¿verdad? Donde Malaquías dice, ¿en qué me están robando? En mi diezmo. Porque ¿cómo podían construir el templo si el pueblo no diezmaba? Y la gente no estaba diezmando. La gente no apoyó. ¿Qué fue la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que el segundo templo se quedó así. Y no había mucho entusiasmo de ir al templo a adorar a Dios. El templo estaba, pero estaba vacío. No tenía el arca, no tenía la presencia de Dios y por lo tanto no tenía la gloria de Dios. Por eso es que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y no hay profeta en 400 años, hasta que no se cumpla ese versículo que hemos leído esta mañana. Y de eso es que vamos a hablar hoy. No hay profeta porque no hay espíritu. No hay profeta porque no hay gloria de Dios. Pero de momento, amados hermanos, dice aquí, he aquí que yo envío mi mensajero delante de mí. Concluye el Antiguo Testamento diciendo, aunque estamos en ruina espiritual, Dios nos va a restaurar. Y cuando llegue el momento va a enviar su Mesías. Y cuando venga el Salvador, va a restaurar su presencia, va a restaurar su espíritu, va a restaurar la gloria en su casa. Y claro, la gente está esperando eso. Pero pasaron los siglos y nunca ocurrió. Pasaron 400 años y nunca ocurrió. Hasta que de momento en Israel aparece un hombre llamado Juan el Bautista. Profeta. Con un ministerio poderoso. Porque Dios estaba con él. Y los que sabían las escrituras sabían lo que eso significaba. Después de 400 años, a Dios le ha placido levantar un hombre a predicar el evangelio. ¿Qué será lo que Dios va a hacer? Todo el mundo estaba en una expectativa tremenda. Y por eso dice esa primera parte del versículo, he aquí,
Yo envío mi mensajero, el cual va a preparar el camino delante de mí. Noten ustedes que la llegada del Mesías es precedida por un mensajero. Tenía que venir un profeta a preparar el camino, preparar el pueblo, porque el pueblo está alejado de Dios, porque el pueblo no está cultivando su vida espiritual, y por lo tanto este hombre tiene que volver a traer a la gente la palabra, a las escrituras. Ese era Juan el Bautista. Por eso a Jesús le llamó el Elías que había de venir. Todos ellos conocían las escrituras, y como hablamos la semana pasada, cuando llegaron los hombres sabios de Oriente y le preguntaron ¿dónde es que nace el Mesías? Ellos buscaron las escrituras y sabían que era en Belén. Todo esto estaba escrito y prefijado, amados hermanos. Entonces, amados, en este día de hoy, nosotros sabemos que usted y yo también somos mensajeros de Dios. Así como en aquella época había un pueblo que no estaba preparado para recibir el Mesías porque se habían alejado de Dios, porque no sabían las cosas de Dios, hoy en día el mundo no está preparado para su venida. La época de Adviento es preciosa porque estamos anunciando que el Mesías va a nacer, que Él viene, que Él llega. Pero la gente está en fiesta, en borrachera. La gente no entiende. Tú y yo estamos aquí enviados por el Señor para anunciar su llegada, para dejar saber al mundo entero que estamos preparando el camino para recibirlo. Nosotros tenemos un ministerio tremendo. No es que usted y yo seamos Juan el Bautista, pero tenemos su mismo espíritu, tenemos su misma presencia. Y miren lo que dice aquí, la segunda parte de ese versículo. Y vendrá súbitamente, o sea, de repente, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Vendrá a su templo. ¿Eso qué pasa con el segundo templo? El que hizo Zorobabel y Josué, toda esa gente. Como les dije, no impresionaba mucho, hermano. Y después de la gente de tener el templo de Salomón, que era esplendoroso, ese segundo templo no decía mucho. Pues, ¿qué pasa? Que los romanos pusieron a rey a un hombre llamado Herodes. Y Herodes no era judío, era edomita. Pero para ganarse el pueblo judío, hizo un gesto muy bonito. Cogió el segundo templo y lo amplió, lo restauró, lo ensanchó. De manera que cuando llegó Jesús, ese era el edificio más esplendoroso que había en aquel lugar. Todo el mundo tenía que ir a Jerusalén a ver el templo. Y por eso, amados hermanos, cuando llega Jesús va al templo. Porque para cumplirse la palabra, el Mesías tiene que ir al templo. ¿Dónde encontramos a Jesús desde niño? En el templo. Cuando crece, ¿dónde es que Él va a enseñar? En el templo. ¿Dónde es que Él dice, soy yo soy? En el templo. ¿Dónde es que Él le dice a ellos, hoy se cumple esta escritura? En el templo. Cumpliéndose así una profecía de hace 450 años. Aquí el Señor me envía a dar libertad a los oprimidos. Hoy se cumple esa palabra, dice Jesús. Cuando los inconversos y la gente del mundo dice, ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Jesús le contesta, estudia las escrituras porque ellas hablan de mí. Por donde quiera que usted se mete, usted llega a Jesús. Es un poco difícil negar que Jesucristo es el Señor. Oiga, amados hermanos, pero yo quiero que usted sepa que hay un peligro con estas profecías. ¿Saben ustedes? Ya les hablé del tabernáculo, les hablé del primer templo, les hablé del segundo templo. ¿Saben que hay una teoría de un tercer templo? Dicen que se va a reconstruir el templo en Jerusalén, tercer templo. Y para los judíos que no creen en Jesús, ellos lo están esperando. Yo le voy a decir cuál es el peligro de eso. El apóstol Pablo habla bien claro de estas cosas en Tesalonicenses. Él dice lo siguiente: el anticristo no viene si primero no aparece un falso profeta. El falso profeta es el que precede
tipo Juan el Bautista, es el que le va a preparar el camino al anticristo. Y cuando llegue el anticristo va a imitar a Jesús. Dice la palabra que va a ir al templo de Dios y se va a sentar allí y se va a pasar por Dios. Para la gente que está entusiasmada con volver a construir un templo, usted tenga cuidado. Pero eso es profético, pastor. Sí, yo sé, pero no es el tipo de profecía que usted quiere. A menos que usted quiera que el anticristo se manifieste. Yo no. Oiga, amados hermanos, dice la palabra de Dios que el anticristo no solamente va para ahí en la imitación de Jesús. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que va a haber como no se sabe si es un intento de asesinato o que sencillamente va a morir, pero luce como que murió y resucitó para imitar a Jesús. Y dice la palabra que Él va a venir ¿con qué? Con señales y prodigios. Y dice la palabra de Dios que aún los escogidos van a ser engañados. Este es el peligro. De manera que cuando veamos estas cosas, dice Jesús, que ustedes sepan que el tiempo se ha acercado. Pues yo no añoro ver un templo en Jerusalén, porque ya mi Mesías vino. Ya los cumplimientos, se han cumplido más de 100 profecías del Antiguo Testamento. Yo sé quién es el Mesías. Yo no necesito otro templo. Además, Jesús nos explicó bien cuál es el templo. ¿Qué ocurre? Cuando están a punto de... Jesús está a punto de irse. Los apóstoles, los discípulos dicen: wow, pero mira todo esto que está aquí. Este templo de Herodes, esto es espectacular. ¿Sabe lo que le contesta Jesús? ¿Ustedes se creen que este es el templo de Dios? No. Usted está poniendo la mirada en edificios físicos, humanos. Esto no es el templo de Dios. ¿Cómo? Dicen los apóstoles. Y Jesús le dice: te voy a explicar algo. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto que se construye, esto se cae. Esto se va. Esto no es lo que nosotros queremos, la Trinidad. Entonces dice Jesús: ojo, no, esto no es el ojo, oído. Escuche, Jesús dice: destruyan este templo y yo la levanto en 3 días. Hablando de su cuerpo. Ese era el verdadero templo de Dios. Y ese es el templo en el cual Jesús va a depositar su presencia, su gloria. Y todavía hay mucha gente en la iglesia que no entiende que la iglesia es el templo de Dios, que somos piedras espirituales en la casa de Dios, y que cuando Jesús hizo la iglesia, la eclesía, Él derramó su Espíritu Santo en la iglesia. Eso es el Pentecostés. Y por eso cuando llegó el día de Pentecostés, del cielo vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todos los discípulos y hablaban en otras lenguas, amados hermanos. El templo de Dios no es un edificio físico. Tú eres templo de Dios. ¿Sabes tú que cuando tú aceptas a Jesús, la presencia de Dios viene a morar en tu vida? ¿Sabes tú que tú eres el arca de Dios? Porque donde quiera que tú vas, tú llevas la presencia de Dios. La gente lo busca en cosas humanas, pero Dios ha hecho algo nuevo, algo distinto, algo que ojo no ha visto y algo que oído nunca ha escuchado. Es lo que Dios ha preparado para nosotros. Si usted quiere otro templo en Jerusalén, allá usted, yo le estoy explicando las Escrituras. ¿Por qué buscamos cosas humanas cuando Dios está haciendo cosas divinas en medio nuestra? Dice la Biblia, y el apóstol lo escribe claramente: somos templo del Espíritu Santo. Hay muchos textos que lo explican. Nosotros somos el templo de Dios. No busquen otra cosa. Si buscan otra cosa, los van a engañar. Manténganse con su mirada en Cristo Jesús. Y dice el final de ese versículo, más adelante dice: el Señor, este Señor que se aparece en el templo, es a quien vosotros buscáis y es el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto. No, escuchen esto. ¿Por qué Dios envía otro ángel del pacto? ¿Saben ustedes que el primer pacto, dice, fue mediado por los ángeles? ¿Por qué hay que enviar otro ángel
para hacer otro pacto. Porque el profeta Jeremías en el capítulo 31 profetizó que Dios iba a hacer un nuevo pacto con nosotros. No como el viejo pacto. El viejo pacto era a base de la ley. Y si tú no cumplías con los legalismos de la ley, con las ordenanzas de la ley, estabas perdido. Pero este nuevo pacto es interesante. Porque en este nuevo pacto nosotros no morimos. Jesús muere por nosotros. Y Jesús resucita por nosotros. Dios mismo se encarna para morir por ti y por mí. Es el evangelio no de la ley, sino de la gracia, de la misericordia, del perdón divino. Por eso todo aquel que viene a Jesús es salvo. Ese es el nuevo pacto. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Los judíos no lo pueden entender porque quieren andar en sus ordenanzas y en sus leyes y en sus tradiciones. Pero nosotros somos el pueblo de Dios y andamos por gracia. Somos salvos por fe, amados hermanos. El que quiera hacer sacrificio de animales, ese es su derecho. Pero hay un solo sacrificio para mí. Ese sacrificio fue hecho por la eternidad. Y es el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y no hay más necesidad de ningún otro sacrificio. Bendito y alabado sea su nombre. Oiga, amados hermanos. Dice, termina el texto diciendo: y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí viene. Eso lo dijo, ya llegó. Eso lo dijo Malaquías 450 años antes de llegar a Jesús. Pero ya vino, ya está aquí, está con nosotros. Tú y yo estamos aquí. Y cuando venimos aquí, venimos a tener un encuentro con Dios. Y aquí está la presencia de Dios. Aquí está su gloria. Y venimos a adorarle y por eso alzamos las manos. Porque Él está aquí. Y venimos a cantarle. ¿Por qué? Porque Él está aquí. La gente nos pregunta, ¿por qué tú cantas y alabas a Dios? Porque yo estoy contento. Yo quiero en acción de gracias decirle, te amo. Usted no le dice, te amo a sus seres amados. Usted no abraza a la gente en su casa cuando llegan o se van. Digo, somos latinos, ¿verdad? A lo mejor la gente de otra cultura ni se despide. Pero para nosotros es ofensivo que usted se vaya sin despedirse. Si no nos dan un abracito, un besito, ¿verdad que sí? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué te pasa a ti? Pues nosotros cuando llegamos aquí a la iglesia queremos abrazar a Papá Dios. Porque Él nos abraza, porque Él nos ama. Y nosotros somos gente expresiva. Ay, qué emocional es esa gente. Sí, somos emocionales. Y somos afectivos. Y no hay nada malo con eso. Y no nos avergonzamos del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Hay alguien aquí que se avergüenza de Jesucristo? Ni uno. Porque estamos en Cristo Jesús. Y estamos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y somos los mensajeros de Dios en este lugar. La gente dice, ¿por qué estoy en Fort Worth? ¿Por qué estoy en Texas? Yo no sé por qué Dios me trajo aquí. Porque tú eres Juan el Bautista. Y vamos a preparar el camino para que haya gente que tenemos que alcanzar. Y yo sé que en el 2019 vamos a evangelizar otros latinos que están llegando, otros hermanos que están llegando de otros países. Vamos a evangelizar en Keller, en Fort Worth, en Texas y hasta el fin de la tierra, lo que Dios quiera, porque Jesucristo es el Señor. La cosa es, ¿tú estás listo? Yo estoy listo. No tengo voz, pero estoy listo. Y déjame hacer una pregunta importante. ¿Estás listo para hacer el templo de Dios? ¿Tú estás lista para que la presencia de Dios more en ti? Jesús dijo, de en tu interior van a fluir ríos de agua de vida. ¿Saben ustedes que los martes en la noche nosotros vamos a empezar una serie nueva? Cuando empieza el 2019, vamos a empezar a hablar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se recibe? Porque Dios quiere que andemos en el Espíritu. Nosotros no podemos ser una iglesia vacía. Tenemos que ser una iglesia llena de la gloria de Dios. A veces hacemos llamados y gente pasa al altar y la gente está en lágrimas. Y hay un grupo por ahí diciendo, qué extraños son esa gente llorando. ¿Por qué están llorando? Están llorando porque Dios los tocó.
Están llorando porque Dios les está hablando. Le están llorando porque Dios se les ha acercado y le ha dicho: yo te amo, tú eres mi hija, en quien tengo complacencia. Por eso lloramos, porque esto no es un Dios distante. Esto es un Dios que nos cuida, que nos habla, que nos sostiene, que nos apoya, que nos dirige. Y por eso pasamos al altar a darle gloria y honra por quien es Él. Si tú no estás listo para eso, entonces yo te voy a invitar a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Ven y ten un encuentro con Él. Y Jesús va a enviar su Espíritu a ti. Se llama regeneración, se llama nacer de nuevo. Jesús nos dijo: me tengo que ir. Es menester que yo me vaya, porque entonces les envío otro consolador. No te vayas para Puerto Rico ni para México sin Cristo en tu corazón, sin la presencia de Dios en tu vida. Esta mañana puede ser el día que tú recibas el toque de la gloria de Dios. Si tú eres aquellas personas que estás fría, seca, tú dices: a mí yo no tengo esa experiencia. Ven aquí y dile: Señor, ven a morar en mi corazón. Y como siempre le decimos a las personas cuando pasan al altar, si tú quieres orar a solas, ven y ven de rodillas y nosotros vamos a entender que tú estás hablando con Dios. Pero si tú quieres que alguien ore por ti, si tú tienes una necesidad, quédate en pie y alguien va a orar por ti. Y alguien te va a ayudar a que tú conozcas a Jesús y que tú lo recibas en esta mañana. Tal vez tú llevas tiempo en la iglesia y tú dices: yo estoy en la iglesia, yo creo que soy cristiano, pero yo no tengo eso que habla el pastor. Ven esta mañana y dile: Señor, llena mi cántaro, dame de tus aguas, yo tengo sed de ti. Pídele al Señor. Y dice Jesús: ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pídelo, pero pídelo con fe y lo vas a recibir. Y esa es la experiencia más gloriosa. Yo me acuerdo cuando yo tuve esa experiencia, amado, y salí de la iglesia. A la verdad que uno se siente medio intoxicado, uno se siente medio borracho. Yo estaba así, happy. Parecía que había pasado el happy hour. Y salí del culto y me acuerdo que fui a McDonald's y la gente me miraba y decía: este parece que se fumó algo. Pero yo estaba tan contento, yo estaba tan lleno de paz. Yo mismo no sabía qué me había pasado. Yo sabía que algo había pasado en mí, pero yo no sabía lo que era. Nadie me había explicado lo que era el nuevo nacimiento, lo que era la regeneración, lo que era estar lleno. Nadie me lo ha explicado. Lo entendí meses después. Meses después. Digo: oh, ahora que yo entiendo. Pero yo quiero que tú sepas que es una experiencia bella y preciosa. Y de ahí adelante tú vas a entender de lo que estamos hablando. Ven y ven con fe. Ven en confianza para que tú seas templo de Dios en el día de hoy. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos las gracias por las cosas lindas que tú haces. Señor, en el día de hoy, aquí hay vidas con necesidades. Sánales, fortaléceles. Aquí hay vidas que necesitan dirección y guianza. Háblales, confirma tu voluntad en sus vidas. Aquí hay vidas que quieren de tu presencia. Jesús, envíales el Espíritu Santo, que cuando ellos te pidan que tú vengas a morar en sus corazones, ven, Señor Jesús, ven y habita en ellos y fortalécelos y haz de ellos tu templo, tu casa de adoración. Padre, por estas cosas oramos y lo pedimos todo en tu santo y bendito nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.